Hola, hoy iniciamos una exploración a fondo sobre un tema realmente esencial, la salud materna y neonatal aquí en Perú. Tenemos un balance preliminar muy reciente de mayo de 2024. Lo preparó la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la MCLCP. Nuestra misión, digamos, es desentrañar los avances, claro, pero sobre todo entender qué desafíos todavía tenemos en este campo tan vital. Así que vamos a analizar juntos esta información clave. Exacto. Y para empezar bien, creo que es fundamental tener claros un par de conceptos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la muerte materna como, bueno, el fallecimiento de una mujer mientras está embarazada o incluso hasta 42 días después de que termine el embarazo. Y ojo, es importante esto, por causas relacionadas o agravadas por la propia gestación o cómo se manejó. O sea, no incluye accidentes, por ejemplo. Entendido. Un toniomo bien específico y las causas directamente ligadas al embarazo. ¿Y qué hay de la mortalidad neonatal? Esa se refiere a la muerte de un bebé, específicamente en sus primeros 28 días de vida. Son dos indicadores distintos, pero claro, íntimamente ligados. Y son cruciales para ver cómo está la salud en esta etapa tan delicada. Y a nivel global, sé que existen metas bastante ambiciosas relacionadas con esto, ¿verdad? Pienso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Precisamente, el ODS 3, que se enfoca en salud y bienestar, pone metas muy claras para el 2030. Una es reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Y la otra busca bajar la mortalidad neonatal a nivel global a por lo menos 12 por cada 1.000 nacidos vivos. Tener estas cifras como norte, pues nos ayuda a poner en contexto los datos de Perú. Perfecto. Con esas definiciones y las metas globales ya como referencia, entremos de lleno al balance peruano. Este periodo 2022-2023. A ver, empezamos por lo bueno, ¿no? Los avances. ¿Qué logros se destacan? Mira, hay aspectos positivos importantes, sí, y algunos son resultado de un esfuerzo de tiempo atrás, un esfuerzo sostenido. Perú ya había logrado una reducción muy significativa de su razón de mortalidad materna, la RMM, entre los años 2000 y 2020. Bajó de 113 a 69 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Espera, 69 en 2020. O sea, eso significa que Perú, como país, alcanzó la meta global del ODS de menos de 70 muchísimo antes de 2030. Eso es, la verdad, notable. Y esa tendencia se mantuvo en el periodo más reciente que analiza este balance, el 2022-2023. En términos generales, sí, se mantuvo una dirección positiva. Si comparamos 2023 con 2022, hubo una reducción de 27 muertes maternas totales. Esto, en porcentaje, es una disminución del 9%. Una baja del 9% a nivel nacional. Suena bien. Pero bueno, siempre se habla de grupos que son más vulnerables. ¿Qué pasó específicamente con las adolescentes embarazadas en ese periodo? ¿Se vio alguna mejora ahí? Aquí las cifras son particularmente llamativas y de hecho bastante alentadoras. En ese mismo lapso, de 2022 a 2023, las muertes maternas en adolescentes, hablamos del grupo de 10 a 19 años, disminuyeron drásticamente. Estamos hablando de 202 casos menos. Eso equivale a una reducción del 41%. Es un dato muy potente que sin duda invita a investigar qué factores específicos ayudaron a este cambio tan marcado, ¿no? ¡Wow! Un 41% de reducción en un solo año, en ese grupo. Es una cifra impresionante, sí. Un gran avance. Vimos esa mejora notable en adolescentes, se reflejó un optimismo similar en las cifras de los recién nacidos. ¿O la historia fue diferente ahí? También hubo una mejora para los recién nacidos, sí, aunque fue más moderada. La tasa de mortalidad neonatal pasó de 11 por cada 1.000 nacidos vivos en 2022 a 10 por cada 1.000 en 2023. Este descenso nos acerca un poquito más a esa meta ODS de 12 por 1.000. Bien. Entonces, avances en ambos frentes, aunque con distinta magnitud. Ahora pensemos en lo preventivo. La atención prenatal es clave, ¿no? Para detectar riesgos a tiempo. ¿Cómo estuvo la cobertura? La cobertura de atención prenatal reenfocada a nivel nacional se mantuvo alta y estable. Estuvo en 93.3% tanto en 2022 como en 2023. Lo interesante, fíjate, está en los detalles.
Hubo ligeros incrementos en zonas que históricamente tienen más barreras. Por ejemplo, en el área rural subió un poquito, de 81.3% a 81.9%. Y en la sierra pasó de 91.2% a 92.1%. Esto podría indicar quizás un esfuerzo por focalizar recursos y llegar a estas poblaciones. Mantener esa alta cobertura es esencial, claro. Y obvio, para sostener estas acciones se necesita presupuesto. Y sobre todo que se ejecute bien. ¿Cómo se usaron los fondos para salud materna y neonatal en 2023? Bueno, según los datos disponibles, hasta mayo de 2024, la ejecución presupuestal general del Programa Presupuestal 002, el de salud materno-neonatal, fue muy alta en 2023. Se alcanzó el 96.1% del presupuesto institucional modificado, lo que se conoce como PIM. El PIM es básicamente el presupuesto final ajustado con el que cuentan las entidades para gastar ese año, ¿no? En general, esto sugiere un buen nivel de uso de los fondos para las actividades planeadas. De acuerdo. Entonces, si resumimos los puntos positivos, una RMM que ya estaba por debajo de la meta global antes de la pandemia, una reducción adicional en muertes maternas totales y esa caída fuertísima en adolescentes entre 2022-2023, una ligera mejora en mortalidad neonatal, cobertura prenatal alta con avances en zonas clave y una ejecución presupuestal general muy elevada en 2023. Son señales alentadoras, sí, pero, como todo balance, este también señala desafíos pendientes para 2024. Y aquí es donde la imagen se vuelve más compleja, ¿no? ¿Qué nubes grises identifica el informe? Pues sí, la primera señal de alerta viene de los datos más recientes, los de 2024, hasta la semana epidemiológica 15 de este año, fíjate. Aunque 11 regiones del país lograron disminuir sus muertes maternas comparado con el mismo periodo del año anterior, en 8 regiones se observó un incremento. Esto nos recuerda de forma bastante contundente que los avances no son uniformes en todo el territorio. Ni están garantizados, claro. Requieren una vigilancia constante. Esa disparidad regional es preocupante. Es un espejo de las inequidades que a menudo vemos en otros temas también. Y volviendo a las adolescentes, a pesar de esa impresionante reducción del 41% en sus muertes maternas entre 2022 y 2023, siguen siendo consideradas un grupo de alto riesgo. ¿O ese dato cambia un poco la perspectiva? Lamentablemente, siguen siendo un grupo de altísimo riesgo. Es un desafío persistente y, la verdad, muy complejo. Las fuentes que cita el balance indican que las adolescentes menores de 15 años tienen una probabilidad 4 veces mayor de morir por causas maternas, esto si las comparamos con las mujeres del grupo de 20 a 24 años. 4 veces más. Es una diferencia abismal realmente. ¿El informe profundiza en las circunstancias de estas muertes en adolescentes? ¿Dice algo más? Sí, señala que estas muertes ocurren principalmente durante el parto, y añade un punto crítico y muy duro. En las menores de 14 años se remarca que los embarazos suelen ser consecuencia de violencia sexual. Son embarazos forzados, no deseados, que trágicamente, bueno, en muchos casos, pueden derivar en suicidio o en abortos clandestinos hechos en condiciones de extremo riesgo. ¿Qué realidad tan difícil y dolorosa se vislumbra detrás de esas estadísticas? Hablamos de la mortalidad, pero ¿cuál es la tendencia del embarazo adolescente en sí mismo? ¿Está disminuyendo? Ese es otro desafío importante que resalta el informe. Entre 2021 y 2022, el embarazo adolescente, específicamente en el grupo de 15 a 19 años, mostró un aumento en Perú. Las cifras regresaron a niveles similares a los que teníamos antes de la pandemia, y los datos diarios que se mencionan son, la verdad, impactantes. Se estima que cada día nacen en promedio 4 bebés de madres niñas de 10 a 14 años y 133 bebés de madres adolescentes de 15 a 19. Si lo sumamos, representan cerca del 11% de todos los nacimientos registrados en el país. Es muchísimo. Cifras que realmente subrayan la urgencia de la prevención, ¿no? Moviéndonos ahora hacia los recién nacidos. Mencionaste una ligera mejora en la tasa de mortalidad neonatal general, pero ¿identifica el informe otros desafíos específicos para ellos? Sí los identifica. Se observa una preocupante tendencia al aumento de nacimientos prematuros. En 2023, representaron el 7.5% del total de nacidos vivos registrados. Eso se traduce en más de 30,000 bebés.
Y en los primeros meses de 2024, hasta mayo, esa cifra subió ligeramente al 7.7%. Y la prematuridad, como sabemos, pues implica una serie de riesgos adicionales para la salud y el desarrollo del neonato. Prematuridad en aumento. Y hay algo sobre infecciones. Creo que leí algo de eso en el material. Correcto. Se reporta un incremento en los casos notificados de virus sincitial respiratorio, el VSR, en recién nacidos. Este es un virus común, sí, pero puede ser especialmente peligroso para los pulmones de los bebés más pequeños. Los casos reportados pasaron de 20 en 2020 a 38 en 2022. Y en el primer semestre de 2023 ya se habían reportado 22 casos. Aunque las cifras absolutas quizás no parezcan enormes, este aumento sí representa una presión adicional para los servicios de salud neonatal. Comprendido. Prematuridad e infecciones respiratorias como focos de atención para los neonatos. Volvamos un momento al tema del presupuesto. Mencionaste antes que la ejecución general del programa fue muy alta en 2023, casi 96%. Pero esa cifra global a veces esconde realidades distintas, ¿no? ¿Hay matices? ¿Se gastó igual en todo o en todas las regiones? Los hay, y son cruciales para entender dónde pueden estar los cuellos de botella. Si analizamos datos de mediados de 2023 a julio de ese año, se veía una diferencia significativa. Mientras las actividades del programa, que son las acciones más del día a día, atenciones, personal, compra de insumos básicos, tenían una ejecución del 56%, los proyectos de inversión que se refieren a obras de infraestructura, compra de equipamiento mayor, mejoras estructurales a largo plazo, solo alcanzaban un 30% de ejecución de su presupuesto. Ah, o sea, se avanza más rápido con el gasto corriente, lo operativo, digamos, Exacto, que con las inversiones que buscan mejorar la capacidad a futuro. justamente. Y aunque estos proyectos de inversión representan una porción menor del presupuesto total del programa, fue el 18% en 2022 frente al 82% de las actividades, son fundamentales para mejorar la calidad y la capacidad de los servicios de forma sostenida. Además, en esa misma fecha, julio 2023, existían disparidades regionales muy marcadas en la ejecución general del programa. 5 gobiernos regionales, Pasco, Puno, Madre de Dios, Cuscus, Huancavelica, estaban por debajo del 50% de ejecución de su presupuesto asignado para salud materna neonatal. Eso nos habla de capacidades de gestión muy diferentes a lo largo del país, claro. Y una pregunta que conecta directamente con el desafío adolescente que comentábamos. ¿Cuánto se invierte específicamente en prevenir el embarazo adolescente a través de este programa presupuestal? El dato que ofrece el balance es francamente impactante por lo bajo que es. En 2023, la inversión per cápita a través de los componentes de este programa, que se destinan a prevenir el embarazo en adolescentes de 12 a 17 años, fue de apenas 12 soles por adolescente al año. 12 soles. Ese 12, por adolescente para todo un año. Si lo contrastamos con el riesgo 4 veces mayor de muerte materna en las más jóvenes y esa terrible conexión con la violencia sexual que mencionaste, suena una cifra muy, muy limitada para la magnitud del problema. Efectivamente. Es una cifra que inevitablemente lleva a cuestionar si es suficiente para abordar un desafío de esta complejidad y con consecuencias tan graves. Antes de pasar a las intervenciones, el informe también nos recuerda el contexto global. Algo importante. El 95% de las muertes maternas en 2020 ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos bajos. La brecha es enorme. RMM de 12 en países ricos contra 430 en países pobres. Perú ha avanzado, sí, pero esta inequidad global subraya cómo la pobreza impacta desproporcionadamente. Un recordatorio importante de las desigualdades estructurales. Bien. Hemos dibujado un panorama con luces brillantes, pero también con sombras preocupantes. Frente a esto, tiene sentido preguntarse, ¿qué se está haciendo concretamente desde la política pública? Hablemos de las líneas de acción que contempla el Programa Presupuestal 0002 de Salud Materno-Neonatal en Perú. ¿En qué se enfoca? El programa es bastante completo en su diseño, la verdad. Está estructurado en 19 productos o áreas de acción para 2024. Podemos agruparlos en grandes ejes para que sea más fácil entenderlo. Primero están las acciones generales, que son como transversales. Incluyen desarrollar y actualizar normas,
guías clínicas y también hacer monitoreo y supervisión constantes de cómo se implementan las intervenciones en el terreno. Como establecer las reglas del juego y vigilar que se cumplan. Exacto, eso es. Luego, un eje clave es la salud sexual y reproductiva. Esto va desde campañas de información a la población general hasta asegurar el acceso a una variedad de métodos de planificación familiar y servicios de consejería de calidad. También incluye un componente importante de trabajar con actores sociales y familias para promover decisiones informadas y prácticas saludables. Sí existen productos de atención específica a adolescentes. Uno se centra en brindar servicios de salud orientados a prevenir el embarazo. Otro aborda la atención nutricional, buscando prevenir la anemia y otras deficiencias con suplementos de hierro y ácido fólico. Sin embargo, aquí es donde volvemos a la pregunta del presupuesto, ¿no? Recordando esos 12 soles per cápita. Lo que plantea interrogantes sobre la intensidad y la cobertura real de estas acciones frente a un problema tan complejo y, como vimos, frecuentemente ligado a la violencia. Es una conexión crucial, sí. Se diseñan las acciones, pero la asignación presupuestaria parece no acompañar la magnitud del desafío que se enfrenta. ¿Qué más cubre el programa? Hay un bloque muy importante de atención a gestantes. Este abarca todo el ciclo. La atención prenatal reenfocada, la atención calificada del parto, sea normal o complicado, vaginal o por cesárea, la atención durante el puerperio, el periodo posparto, que es clave para detectar complicaciones, y el manejo oportuno de emergencias obstétricas, incluyendo el acceso a unidades de cuidados intensivos, las UCI obstétricas si es necesario. Cubriendo todo el proceso del embarazo y parto. Algo sobre la coordinación entre servicios, ¿cómo se conectan? Sí, hay un componente enfocado en mejorar el acceso y referencia. Busca optimizar cómo las pacientes son derivadas entre distintos niveles de atención del centro de salud al hospital, por ejemplo, para que reciban el cuidado que necesitan de forma oportuna y eficiente, especialmente en casos de riesgo o emergencia. Fundamental para que el sistema funcione como una red, claro. Y el recién nacido. Finalmente, hay un eje dedicado a la atención al recién nacido. Este cubre tanto el cuidado esencial del neonato sano, controles, vacunas, tamizaje, como el manejo de complicaciones como la prematuridad o las infecciones que mencionamos. Y también el acceso a unidades de cuidados intensivos neonatales, las UCIN, para los casos más graves. Bien, parece un diseño integral sobre el papel, sí, buscando abordar desde la prevención en salud sexual y reproductiva hasta la atención especializada de emergencias para la madre y el hijo. Hemos recorrido un camino detallado a través de este balance, ¿eh? Para ir cerrando, si tuviéramos que sintetizar, por un lado, Perú muestra logros significativos. La reducción histórica de la mortalidad materna que lo llevó a cumplir metas globales antes de tiempo y esa impresionante caída en muertes de adolescentes entre 2022-2023, una cobertura prenatal alta y estable y una ejecución presupuestaria general elevada en 2023. Cierto. Pero las señales de alerta son igualmente contundentes y requieren acción urgente, eso está claro. El repunte de muertes maternas en varias regiones a inicios de 2024 es preocupante. La vulnerabilidad extrema de las adolescentes persiste, con esa sombra terrible de la violencia sexual, y una inversión específica en prevención que, parece casi simbólica. A esto se suman la tendencia al alza de la prematuridad y las infecciones neonatales, junto con las brechas en la ejecución de inversiones clave y las disparidades entre regiones que limitan un progreso equitativo. Es un cuadro complejo, sí, con avances reales, pero también con riesgos de retroceso y desafíos estructurales profundos. ¿Con qué reflexión final podríamos quedarnos tras analizar toda esta información? ¿Qué nos deja pensando? La historia que cuentan los datos es una de progreso amenazado, diría yo. Perú demostró que puede lograr metas ambiciosas en salud materna. Lo hizo. Sin embargo, ahora enfrenta no solo el resurgimiento de viejos problemas en nuevos contextos, como las diferencias regionales, sino también la persistencia de nudos críticos, como la situación de las adolescentes. Si consideramos esa conexión tan fuerte que identifican las fuentes entre embarazo adolescente temprano, violencia sexual y mortalidad, y la contrastamos con la bajísima inversión per cápita específica para prevención, pues la pregunta que emerge es casi obligada, ¿no? ¿Y cuál sería esa pregunta clave para ti? Más allá de optimizar el programa actual, que siempre es necesario, ¿qué estrategias adicionales se necesitarían? Quizás más radicales, más focalizadas, para proteger de manera efectiva a las más vulnerables. ¿Cómo podemos ir más allá de los enfoques tradicionales de salud para abordar las raíces de esa vulnerabilidad, incluyendo la violencia? Es un tema enorme.
Y fundamentalmente, ¿cómo aseguramos que los recursos y las intervenciones lleguen de manera equitativa a todas las regiones, a todas las mujeres, a todos los recién nacidos, rompiendo esas barreras que perpetúan las desigualdades? Son interrogantes que quedan abiertas y exigen respuestas urgentes para que los avances no se detengan.